Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, mis queridos chismosos y amantes de las series turcas, nos sumergiremos en un tema jugoso, un tema que sé que les encanta, los amores secretos, los romances prohibidos y el drama que se esconde detrás de las cámaras de nuestras series favoritas. Y como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de una pareja que ha encendido la imaginación de millones de fans alrededor del mundo, el supuesto romance entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Prepárense para escuchar chismes explosivos, detalles jugosos y una historia llena de pasión, misterio y sí, un poquito de turbiedad. Y antes de que nos adentremos en este laberinto de rumores y especulaciones, ya saben el ritual. Si son nuevos por aquí, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí les traigo las primicias, los secretos y todo el chismecito del mundo de las series turcas. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí, arranquemos con el plato fuerte. A Atay Ulusoy, el hombre que conquistó corazones con su mirada cautivadora y sus papeles icónicos, ese galán que nos hizo suspirar en Medcezir, una serie que, para los que no lo saben, es una adaptación turca de DOC. Si no la han visto, ya saben, corran a verla. Y Serini Sarkaya, la reina indiscutible de la elegancia, la actriz con un talento que deslumbra, recordada por su papel en la misma Medcezir, y por su audaz interpretación en Fi. Dos nombres, dos talentos, dos estrellas que brillaron con luz propia en el firmamento turco. Juntos en Medcezir, su química en pantalla fue eléctrica. Era palpable, como si las ondas de la pasión se transmitieran directamente desde la pantalla hasta nuestros sillones. Y esa química, amigos míos, alimentó una serie de rumores que inundaron los pasillos de la industria, las redes sociales y los corazones de los fans. ¿Era real? ¿Era una simple estrategia publicitaria? ¿O había algo más, algo que se escondía tras bambalinas, algo prohibido? La historia de amor, o mejor dicho, el supuesto romance entre Atay y Serini, es una de esas leyendas que alimentan la curiosidad y la imaginación de los fans. Una historia llena de misterio, de miradas cómplices, de susurros y de secretos a voces. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y un poquito turbia, como les decía. Porque, según las malas lenguas, este romance era secreto. ¿Por qué? Bueno, hay varias teorías, y todas ellas contribuyen a crear un relato fascinante. La primera, y quizás la más extendida, es que ambos actores, en el momento en que Medcezir arrasaba en las pantallas, tenían relaciones establecidas. Atay, por ejemplo, mantenía una relación bastante pública con otra persona. Serini, por su parte, también parecía estar comprometida sentimentalmente. Entonces, ¿qué hacían dos personas supuestamente enamoradas de otras con una química tan desbordante? ¿Por qué esa conexión parecía traspasar la ficción y convertirse en algo tangible? La respuesta, amigos, podría residir en la intensidad de sus sentimientos. Se dice que a pesar de las relaciones existentes, la conexión entre Atay y Serini era innegable. Era una atracción que desafiaba las convenciones, una fuerza que parecía escapar a su control. Las miradas furtivas, los roces casuales, las risas compartidas en el set, todo alimentaba los rumores y avivaba la llama de la especulación. Era como si la energía que emanaban se contagiara a todo el equipo de rodaje, a los fans, y a la prensa, que olfateaba la noticia como sabuesos. Y no nos olvidemos de las redes sociales, el campo de batalla moderno para los secretos y los rumores. En esa época Instagram no era el monstruo que conocemos hoy, pero las pocas fotos y vídeos que se filtraban, o que ellos mismos publicaban, eran analizados con lupa por los fans. Cada comentario, cada like, cada gesto, era una pieza más del rompecabezas. Las fotos en eventos, las dedicatorias en redes, las declaraciones ambiguas, todo era material para que los fans y la prensa construyeran su propia narrativa. Según algunas fuentes, el romance secreto se alimentaba de encuentros furtivos y llamadas a altas horas de la noche. Se dice que compartían momentos íntimos lejos de las cámaras y las miradas indiscretas. Lugares discretos, citas a escondidas, viajes relámpago, todo para mantener su relación a salvo de la atención pública, para no romper la burbuja de la fama, y para no poner en peligro las carreras de ambos. ¿Suena romántico? Sí, en cierto modo. Pero también arriesgado. Sobre todo porque esta relación se desarrollaba en un ambiente donde la fama, la imagen y las relaciones públicas lo eran todo.
Imaginen la escena, dos jóvenes estrellas en la cima de su éxito, en el centro de todas las miradas, con carreras prometedoras y un futuro por construir. Un romance prohibido o un triángulo amoroso, siempre es un buen cebo para los medios, un tema jugoso que vende revistas y atrae clics. Pero al mismo tiempo puede perjudicar la reputación, la imagen, y en última instancia, las oportunidades laborales de los involucrados. Un desliz, una foto comprometedora o una declaración fuera de lugar, y todo el trabajo de años podría irse al traste. Por eso es muy probable que se les haya aconsejado mantener la discreción. Que se les haya sugerido, incluso, negar cualquier tipo de conexión que fuera más allá de lo profesional. Y aquí es donde la historia da un giro aún más dramático, como si fuera un guión de una de esas series turcas que tanto amamos. Porque, como suele pasar en estas situaciones, el secreto no se mantuvo para siempre. Con el tiempo, la prensa turca, siempre atenta a los detalles, comenzó a especular más abiertamente sobre la relación entre Atay y Şerinay. Artículos, reportajes, análisis de fotografías, las sospechas se convirtieron en afirmaciones cada vez más audaces. Fotos comprometedoras que parecían confirmar los rumores, testimonios de testigos presenciales que hablaban de encuentros secretos y de una química innegable, la verdad, o al menos una parte de ella, comenzó a filtrarse. El secreto, que alguna vez fue un tesoro guardado bajo llave, se convirtió en el tema del momento, en el chisme que dominaba las conversaciones y las portadas de las revistas. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo terminó esta historia de amor clandestina? Bueno, como en muchas historias de amor que nacen entre las sombras, hubo altibajos, momentos de felicidad y, por qué no, momentos de dolor. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado, que la situación se volvió insostenible. La constante vigilancia, la especulación incesante, la necesidad de ocultarse, pudieron haber desgastado la relación. Otros, en cambio, aseguran que la conexión, por mucho que brillara, por mucha química que hubiera, no estaba destinada a durar. Que a pesar de la pasión, había otros factores que impedían que la relación prosperara. Lo cierto es que en algún momento, la llama se apagó. Y aunque nunca se confirmó públicamente, los rumores de ruptura inundaron los medios. La noticia, como un huracán, se propagó rápidamente, dejando tras de sí una estela de especulaciones y preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Quién había tomado la decisión de poner fin a la relación? ¿Y cuáles fueron los motivos detrás de esa decisión? Preguntas que hasta el día de hoy siguen sin respuesta oficial. Hoy en día Atay y Şerinay han seguido caminos diferentes, aunque ambos siguen cosechando éxitos. Cada uno ha forjado su propia historia con nuevas relaciones, con nuevos proyectos profesionales, y con una vida que al menos aparentemente es independiente del otro. Atay ha protagonizado series de gran éxito como The Protector y Sakura, y ha demostrado su versatilidad como actor. Şerinay, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más talentosas de Turquía, participando en proyectos cinematográficos y teatrales que han sido aclamados por la crítica. Pero la pregunta, la gran pregunta, sigue en el aire: ¿hubo realmente un romance secreto entre ellos? ¿Fueron solo dos compañeros de trabajo que compartieron una química especial en pantalla? ¿O hubo algo más, algo que nunca nos contaron? ¿Fue una historia de amor real, o simplemente una fantasía alimentada por la pasión y el deseo? La verdad, amigos míos, probablemente nunca la sepamos con certeza. Quizás solo ellos dos conozcan la verdad completa. Lo único que podemos hacer es especular, analizar las pistas, leer entre líneas y disfrutar de la magia de la historia, del misterio, del drama y de la emoción que nos provocan los romances de nuestras estrellas favoritas. Así que, en resumen, hoy hemos desentrañado la posible historia de amor secreto entre Atay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y los detalles que nos han llegado a lo largo de los años. Hemos analizado las posibles razones por las que este romance pudo haber sido secreto y las consecuencias que pudo haber tenido. Y sobre todo hemos disfrutado de una historia llena de pasión, misterio y el glamour de las estrellas turcas. Una historia que, aunque no esté confirmada, sigue alimentando nuestra imaginación y nos hace soñar con el amor y el drama que se esconde detrás de las cámaras. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Creen que hubo un romance secreto entre Atay y Şerinay? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing bien orquestada? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios.
Me encanta leer sus opiniones, debatir sus teorías y compartir con ustedes todo el chismecito del mundo de las series turcas. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de las series turcas, y por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse ningún otro vídeo lleno de chismes, análisis, y todo lo que necesitan saber sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, el chisme es el alma de las series turcas.